si les gusta el fútbol, tienen que conocer a César Luis Menotti. Murió César Luis Menotti, un genio, un filósofo, un idealista, un gran entrenador de fútbol. Y creo que son de las noticias que uno no puede dejar simplemente pasar. Hay muchísimas generaciones, muchos seguramente de los que están viendo este video, que quizá no sepan quién fue Menotti o que les represente realmente poco, que sepan muy poquito de él, que fue un entrenador de fútbol y punto. No, este hombre realmente representó una ideología, representó, lo decía ya, una filosofía para entender, para disfrutar, para gozar este deporte. Vino a México, ya siendo un entrenador leyenda, por ahí por 1991, a dirigir a la selección mexicana de fútbol en medio de una guerra fratricida terrible entre directivos de un grupo contra directivos de otro grupo, y eso terminó un poco mal, aunque al fútbol mexicano le dejó un sentir diferente. Creo que a partir de que llegó Menotti, que fue campeón con la selección argentina de fútbol en 1978, en el mundial que organizó este país bajo la dictadura militar, la gente cambió y el futbolista empezó a creer en mucho más en sí mismo, el futbolista mexicano. Tuve la oportunidad de entrevistar a Menotti en una deliciosa entrevista en mis arranques como reportero. A fines de 1992, esta entrevista se publicó en la revista Proceso, de la que yo fui reportero y luego fui también coordinador de deportes durante 9 años. Hace tanto tiempo que ya pasó esto y lo recuerdo casi de forma intacta. Un hombre que me recibió en el centro de capacitación como entrenador de la selección mexicana de fútbol, ahí cerquita del Estadio Azteca, en tacos de fútbol, en short, con sus largas piernas, largo, él, altísimo. Y fue una plática deliciosa donde hablamos, por supuesto, del momento que estaba viviendo, él ya muy desencantado de estas grillas espantosas, de estas pugnas que no lo dejaban trabajar. El grupo directivo que lo había contratado, encabezado por Emilio Maurer y por Francisco Ibarra, había ya perdido el poder, muy breve espacio de tiempo que lo tuvo, desafiando a Grupo Televisa, que como hoy, antes era también el que controlaba el fútbol mexicano, y ya habían caído estos dos directivos, ya había llegado un nuevo grupo, que pese a que Menotti renunció, presentó su renuncia, le pidieron que continuara y que cuando menos dirigiera a la selección en el hexagonal clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos 1994. Así lo hizo César Luis Menotti y posteriormente se fue. Tuvo siempre acercamientos con el fútbol mexicano como comentarista de aquellos fabulosos tándems que armaba José Ramón Fernández en Imevisión y luego TV Azteca, y también dirigió a algunos equipos como los Tecos, si mal no recuerdo también el Puebla. Pero bueno, yo quisiera recuperar brevemente algunos conceptos de César Luis Menotti. Yo le pregunté, voy a permitirme leer porque recuperé esta entrevista, si él se consideraba el último romántico del fútbol. Y me dijo, no sé si deba adjetivar así como romanticismo, no sé, porque pienso que he sido un poco de todo. He sido rebelde, a veces demasiado y muy peleador. Y entonces no parecería nada romántico, pero siempre peleo por eso. Para que el fútbol sea, en definitiva, la culminación de los sueños de ternura, de belleza, de imaginación. Pero lo he peleado también como un guerrero. Esos eran los conceptos de Menotti. En libros, cuando menos un libro, en muchos textos también periodísticos y en fabulosas entrevistas que tuve la fortuna yo de ser uno de los tantos periodistas en España, en Inglaterra, en su país, Argentina y en México, que por supuesto lo entrevistaron. A mí me dijo en un arranque de centrada vanidad, porque así decía él, que él era el fútbol, que nadie sabía más que él. Le digo yo, y para un gitano del fútbol, como se le ha dicho a usted, no es arraigarse demasiado estar acá en México.
No, dice, habría un Menotti dispuesto a quedarse, pero es imposible porque es muy duro manejar los intereses que se generan en este fútbol. ¿Dónde hemos oído hablar de esto? Por desgracia, han pasado tantos años de que Menotti vivió y dijo esto, y hoy los intereses contrarios, las pugnas, la división, aunque digan que no, aunque de pronto, conscientes de lo malo que hacen, los directivos se avergüencen y digan que están unidos, la realidad es que siguen desunidos, y eso es lo que determina tantos dolores de cabeza, tantos fracasos en el fútbol nacional. Así que un recuerdo sentido para este ser fabuloso del fútbol, que ojalá cada uno de ustedes se dé la oportunidad de conocer. Hay muchísimas maneras de que ubiquen a César Luis Menotti. Si les gusta el fútbol, tienen que conocer a César Luis Menotti.